Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, antes de iniciar mi presentación, quiero dar gracias a Dios y al grupo organizador por tres cosas. Primero, por estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio estos 2 días que han sido de mucho aprendizaje. Segundo, porque este encuentro me ha permitido reencontrarme con unos viejos amigos, viejos no porque sean viejos en edad, sino, sino porque hace mucho tiempo que nos conocemos y ha sido muy especial ese reencuentro. Y 3, porque me dio la posibilidad de venir a Medellín. Quiero decirles que me encantan, soy una enamorada de Medellín, entonces reitero mis agradecimientos. Antes de iniciar la presentación, quiero decirles que este trabajo es un producto del grupo de investigación Salud, Mujeres e Infancia, cuyo área de trabajo, una línea de trabajo dentro del grupo es la lactancia materna. No sé qué pasa. Porfa, ¿me ayudas? Estoy presionando donde no es. Ok. ¿Qué va pasando? Sí, por favor. Bueno, sobre la lactancia materna se ha escrito muchísimo, y existe muchísima evidencia, trabajos de investigación que reportan los múltiples beneficios que tiene la lactancia materna para el niño, beneficios que tienen que ver con, no solo con su crecimiento y desarrollo, sino que tienen que ver con la protección que genera la lactancia materna para el desarrollo de algunas enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedades infecciosas. Igualmente, estos beneficios que se han reportado en la literatura no son exclusivos para el niño, sino que son beneficios que, digamos, también cobijan a la madre en lo que tiene que ver con el desarrollo de algunas patologías, como es el cáncer de seno, y últimamente se ha documentado la influencia o la importancia que tiene la lactancia materna en la protección de la depresión postparto en las puérperas. Miramos que a pesar de que los múltiples beneficios y que hay muchísima literatura al respecto que reportan la lactancia materna, tenemos que a nivel mundial el descenso en la prevalencia y en esta práctica ha disminuido notablemente. Miramos que la Organización Mundial de la Salud dice que la prevalencia de lactancia materna a nivel mundial está por debajo del 50%, y digamos que esta situación no es ajena a nuestro país, en donde encontramos que la encuesta de la situación nutricional en SIN reporta en el 2010 que la prevalencia de lactancia materna desciende rápidamente desde el nacimiento hasta los primeros 5 meses de vida, encontrándose que durante estos meses el 63% de las madres comienzan, ¿verdad?, a lactar, pero que miramos que esta prevalencia en la lactancia materna disminuye con el correr de los primeros meses, mostrando un descenso de 24% a los 5 meses. De la misma forma, la encuesta de demografía y salud de Profamilia nos muestra un panorama respecto al descenso de la lactancia materna y a la situación que se presenta en nuestro país, observándose un predominio de, digamos, de 1.8 meses en la duración de la lactancia materna a nivel nacional. Y lo que es más preocupante es que, digamos que este tiempo en que las madres están lactando a nivel nacional es mucho más bajo en algunos departamentos del país, observándose, por ejemplo, en Cundinamarca y en el Chocó una duración de 0.7 meses, y en muchas ciudades de la costa una duración de 1 y 1.1 mes, por debajo del promedio nacional. Son múltiples los factores que se han asociado
a este descenso a la no práctica de la lactancia materna. Encontramos que están documentados factores de tipo sociales, factores de tipo culturales, que tienen que ver con el apoyo social que reciben las embarazadas y las madres en su puerperio inmediato, que tiene que ver con el apoyo, la educación de los profesionales y el papel que juegan las instituciones de salud y los profesionales de la salud en el fomento de esta práctica, que tienen que ver con factores culturales. Donde se ha documentado que el hecho de que las madres no lacten, de que culturalmente ya no tengan unas maestras dentro de sus casas que promuevan esa lactancia materna, ha incidido como un factor importante para la no práctica de esta. Igualmente hay factores económicos que tienen que ver con todo digamos, el andamiaje en comercialización que tienen todas estas empresas productoras de leches artificiales. En vista de esto, nuestro grupo de investigación decide entonces, a partir de esta revisión teórica y bibliográfica, emprender una serie de investigaciones con el objeto de darnos cuenta qué estaba pasando en Cartagena, qué pasaba en nuestra ciudad. Y iniciamos en el 2010 con una investigación titulada Factores asociados a la lactancia materna en Cartagena. En esa investigación nos arrojó como resultado que la lactancia materna exclusiva en la ciudad tenía un 36% de prevalencia y que el promedio de la lactancia materna en nuestra ciudad era de 2.4 meses. Igualmente nos arrojó como resultado que la prevalencia de la lactancia materna no exclusiva era de 38% y que un 26% de esos niños no recibieron lactancia materna. Les pido disculpas porque cuando estoy hablando y estoy un poco nerviosa se me resecan los labios. Bueno, me pasas la siguiente, por favor. Dentro de digamos que de los factores o de los aspectos que encontramos en esa investigación que favorecían la lactancia materna, encontramos que el pertenecer a una familia nuclear, el no tomar tetero, biberón, no sé cómo le llaman acá, en los niños, el que la mamá no utilizaran ese instrumento para alimentar a sus hijos, el no ser madre, cabeza de hogar y el no haber suspendido la lactancia materna en algún momento desde su inicio, ya sea por enfermedades de la madre o del niño, favorecían la práctica de la lactancia materna. De la misma forma, realizamos un trabajo en el año 2014 con respecto a cuáles eran los factores culturales que se asociaban a la práctica de la lactancia materna y a la no práctica de esta, y encontramos que dentro de los factores que se asociaban a la suspensión de la lactancia materna, encontramos una creencia que tenían las personas en las comunidades, y es que el dar seno por mucho tiempo, por algún tiempo, generaba dependencia en los niños, que los niños fueran inseguros y que dependieran de las madres. Otra cosa que encontramos es que muchas de las madres que eran madres cabezas de hogar, muchas de las madres que eran madres adolescentes, que hicieron parte de nuestra muestra, decían que no tenían apoyo de la familia y que, digamos, la familia no era un factor que promovía la práctica de la lactancia materna. Dentro de los factores que encontramos que favorecían la lactancia materna, encontramos que pertenecer a una red de apoyo o el tener un grupo que apoyara la lactancia materna en las comunidades favorecían la práctica de la misma. Y al respecto de esto son muchísimos, ustedes revisan en la literatura y son muchísimas las investigaciones que muestran que estos resultados que nosotros obtuvimos son los resultados que en muchas partes del mundo están documentados. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, entonces ya les había hablado que son muchísimas los factores que inciden en la no práctica de la lactancia materna. Y nos centramos en un aspecto importante que encontrábamos hacer la revisión teórica, y es el papel que tenemos nosotros como profesionales de la salud y que tienen las instituciones donde se atienden el binomio madre-hijo.
Y también encontramos mucha documentación al respecto de cómo las malas prácticas hospitalarias en estas instituciones incidían o tenían una relación o una asociación con la no puesta en marcha de esta práctica de la lactancia materna en el puerperio inmediato. A consecuencia de esto, digamos, de este panorama, diversas asociaciones empezaron a mirar qué podrían hacer. En este caso, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, con el objetivo de promover, de proteger y de apoyar la lactancia materna, establece unos planteamientos en un documento que se llaman los 10 pasos de la estrategia IAMI, Instituciones Amigos de la Mujer y la Infancia, con el objeto de que las instituciones de salud tuvieran un referente para trabajar y para organizar, digámoslo así, el trabajo en pro de la lactancia materna dentro de sus instituciones. En vista de que había mucha evidencia también con respecto a esto, nosotros hicimos un trabajo de investigación dentro de la ciudad en donde buscábamos qué tan amigas de la mujer y la infancia, qué tan amigas de la lactancia materna eran esas instituciones en donde se atendía el binomio madre-hijo. Aquí participaron 8 instituciones, 4 instituciones a nivel ambulatorio, 4 instituciones a nivel hospitalario, y una de esas instituciones es el centro de mayor referencia en atención del parto que hay en la ciudad. ¿Qué encontramos allí? Encontramos que las instituciones tienen deficiencias o tienen falencias en la promoción y en el fomento de la lactancia materna, encontrándose que las instituciones no tienen una política explícita de apoyo a la lactancia materna, no están informadas, no está comunicada en carteles, el personal no la conoce. Encontramos igualmente que hay falencias en la capacitación del personal. El personal trabaja allí, atiende a la embarazada durante todo su embarazo, atiende a la puérpera, pero no se forma el personal en el tema de la lactancia materna. Encontramos falencias en cuanto a la educación que impartía el equipo de salud a las embarazadas durante su embarazo y en el posparto inmediato. Y encontramos una cosa importante que la literatura documenta sobre la relevancia que tiene esto en el desarrollo de la práctica de la lactancia materna, y es que no contaban con grupos de apoyo. Otra cosa que obtuvimos como resultado es que las instituciones que atienden partos no fomentan el contacto piel a piel y no fomentan la lactancia materna la media hora siguiente posterior al parto. ¿Por qué? Porque van a aspirar al niño, a secarlo, a vestirlo, a una serie de procedimientos que, si bien son importantes, de pronto no son relevantes, pueden posponerse para favorecer ese contacto piel a piel y favorecer la práctica de la lactancia materna. Miramos que en vista de este panorama mundial, como les digo, que no es solamente de Colombia ni de Cartagena en particular, la Liga Internacional de la Leche establece como un punto de partida importante la creación de grupos organizados, grupos de madres dentro de las instituciones que compartan su experiencia y favorezcan la práctica de la lactancia materna. Como ya les había dicho, existe mucha literatura que respalda que esto da resultados y que beneficia la práctica. Miramos que esta idea se internacionalizó y muchos países, 60 y algo países del mundo pusieron en marcha esta estrategia, y esta estrategia comenzó a mostrar resultados en beneficio de la lactancia materna. Digamos que en Colombia se adopta este punto o este aspecto que se estaba fomentando ahí a través de la resolución, en el año 96, a través de la resolución 4288, que define el plan de atención básica y que establece como una de las acciones de obligatorio cumplimiento la lactancia materna, y en dicha resolución se plantean todos los beneficios que la lactancia materna tiene para la población infantil. Igualmente, a partir de esta resolución, entonces el Instituto Nacional de Bienestar Familiar acoge esta resolución y
establece en el Acuerdo 039 los lineamientos y los procedimientos para la organización y la creación de los grupos FAMI, Familia, Mujer e Infancia. Son grupos que se constituyeron con el objeto de fomentar, ¿verdad?, de promocionar la lactancia materna. Pásame la siguiente, por favor. Ya les había dicho esto, hay múltiples investigaciones que muestran los beneficios y la relación y la asociación que tienen los grupos de apoyo para el fomento de la lactancia materna, no solamente para el mantenerla, sino para iniciar la práctica de la lactancia materna. Estos dos chiquitines son dos prematuros, hijos de unas usuarias de las Madres FAMI, 33 semanas, nacieron con 33 semanas de gestación, alimentados exclusivamente con lactancia materna. En esa fotografía tienen 4 meses y medio. Inicialmente, cuando los niños nacieron con un pronóstico completamente contrario a hacer lactancia materna, porque aunque la mamá quería amamantarlos exclusivamente, teníamos un papá y una abuela que decían que la mamá no era capaz de nutrir a esos dos niños porque eran dos. Entonces, contrario a todos los pronósticos, con un trabajo bien interesante con el papá y con la mamá, logramos la alimentación exclusiva con lactancia materna y allí van, miren qué belleza, son un niño y una niña. Y el niño tuvo problemas de agarre al inicio de la lactancia porque estuvieron 2 semanas hospitalizados, pero bueno, se superaron y allí los tenemos. Entonces, nosotros trabajamos, no solamente realizamos investigaciones, nosotros somos docentes de pregrado y nosotros vamos a las comunidades, desarrollamos teoría, como dijo la profesora, y después nos vamos a las comunidades a hacer trabajo comunitario. Y uno de los grupos con los cuales nosotros trabajamos como grupo organizado dentro de la comunidad son las Madres FAMI. Digamos que eso nos daba una ventaja y es que conocíamos el trabajo que ellas realizaban, conocíamos la importancia que tenía ese trabajo y, bueno, apoyándonos en todo lo que está descrito en la literatura con el trabajo y la importancia y la relevancia que tiene ese trabajo que ellas hacen en las comunidades, decidimos entonces desarrollar la iniciativa de la Escuela de Lactancia Materna. Aquí tenemos a los dos muñecos, ya están listos, empellamados para dormirse. ¿Qué tomamos como referentes conceptuales? Digamos que hay muchas cosas que tengo ahí en la presentación que voy a pasar rápidamente porque han sido abordadas ampliamente por los que me antecedieron. La doctora Walson ayer habló mucho al respecto, los voy a tocar rápidamente. Bueno, digamos que un aspecto bien importante que como grupo tomamos y nos sirvió como de orientación fue esta definición o este aspecto de la promoción de la salud, que dice que la promoción de la salud se fundamenta en el conocimiento del ser humano. Y en eso quiero detenerme un poco porque las conferencias anteriores, sobre todo la conferencia de la doctora, me permitió pensar, ¿verdad?, en esto, y es que con mucha frecuencia queremos hacer trabajos dentro de las comunidades y eso nos pasó a nosotros y ahora más adelante les voy a contar eso. Y es que pensamos hacer trabajo en las comunidades con las personas desde un paradigma nuestro, desde lo que nosotros pensamos y creemos que a las comunidades y que a las personas les sirven, porque nosotros nos formamos, estudiamos y hemos hecho maestrías y especializaciones y creemos que es lo mejor para la comunidad. Pero resulta que eso, en el camino, en el untarse con las personas de la comunidad, en el untarse con los pacientes, se da cuenta que no es lo que yo planeo, no es lo que como grupo desde la investigación, desde los resultados, es lo que debemos hacer. Entonces, el conocimiento del ser humano, sus necesidades como ser individual y social, que está en constante interacción con el medio y que ese medio no solamente nosotros lo transformamos o lo podemos cambiar, sino que ese medio influye en nosotros, incide en nosotros y nos transforma y nos modifica. Entonces, digamos que de allí partimos para el trabajo que pretendíamos organizar. Como les dije inicialmente,
Eso no fue lo que nos movió y eso no fue lo que pensamos hacer. Igualmente, esta definición es importante y nosotros la tuvimos como referente, y es que la promoción de la salud nos permite habilitar a las personas, ayudar a esas personas a conocerse, ayudar a esas personas a que esas cualidades, esas potencialidades que esos individuos tienen, pero que están ahí dormidas, que esas personas no han identificado, cómo de ellas se despierten. Y digamos que esa habilitación de esas destrezas y de esas potencialidades nos permite que esas personas logren tener unas condiciones óptimas de salud por el mayor tiempo posible. Mi temor era que no me alcanzara el tiempo. Vamos a pasar rápido esto porque ya eso lo abordamos ayer. Entonces, digamos que de todas, tuvimos como referente todas esas conferencias internacionales que daban unas iniciativas y nos invitaban ¿a qué? A realizar actividades de promoción de la salud que permitieran empoderar a la comunidad, participar, que la comunidad participara activamente en el desarrollo de los procesos de promoción de la salud que se dan internamente, al desarrollar habilidades para controlar la propia salud. Pásala a generar espacios saludables, ¿verdad? Espacios que permitieran el crecimiento individual y el desarrollo de las comunidades. Pásame la otra, pásala, que ya eso lo miramos, pasa. Vamos a lo de eso. Entonces, como producto de toda esta revisión, el grupo y de toda esta situación que se estaba presentando en la ciudad, el grupo de investigación decide en el 2013 crear la Escuela de Lactancia Materna. Como les dije, inicialmente esta escuela la pensábamos desde un paradigma positivista, ¿verdad? Nos dábamos cuenta a través de la práctica que teníamos con los grupos de Madre Fami que tenían unas deficiencias en los conocimientos. Y eso lo pudimos corroborar a través de la aplicación de un instrumento que aplicamos en el primer encuentro que hicimos con ellas, que se llamaba Cuidando a la Infancia. Ahí aplicamos un instrumento y cuando nosotros tabulamos esa información, nos arrojó unos resultados que, en vista del cambio que hubo, yo no quise traer aquí porque no es números, no son cifras, no son porcentajes, ¿verdad? Ahí vamos a mirar adelante qué fue lo que se logró. Entonces encontramos una falencia en los conocimientos y ahí diseñamos una serie de actividades que íbamos a desarrollar con las madres. Pero resulta que cuando nosotros empezamos el proceso de sensibilización nos dimos cuenta que el trabajo iba más allá de esa información que nos arrojó esa encuesta y de ayudar a esas mujeres a construir unos conocimientos en torno a la práctica de la lactancia materna. Y entonces eso nos hizo modificar lo que teníamos inicialmente pensado hacer. Las madres Fami se encuentran divididas, Cartagena se encuentra dividida en 3 localidades y las madres Fami están agrupadas en 3 fundaciones. Esas fundaciones hacen presencia en todas las 3 localidades de la ciudad. Trabajamos con una fundación que se llama Funda Salud, que tiene 217 madres Fami. ¿Por qué trabajamos con esa fundación? Porque esa fundación, digamos que agrupa el mayor número de barrios en donde nuestro centro de atención primaria, nosotros contamos en la Facultad de Enfermería con un centro de atención primaria, hace proyección social. Y ese fue el motivo por que tomamos a esa fundación. Digamos que el curso cuando se inició, se hacía todos los viernes con una intensidad horaria de 3 horas. Las madres las dividimos en 2 grupos y desarrollábamos las actividades. Les decía que en ese proceso, en esa sensibilización, nosotros nos dimos cuenta que no era lo que nosotros teníamos planeado, sino que había una serie de creencias, había una serie de ¿cómo les digo? Una serie de creencias y una serie de inquietudes que las madres Fami tenían, y las madres Fami tenían unas expectativas con el grupo, con lo que se iba a hacer distintas a lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, este trabajo se empezó a desarrollar con una serie de talleres, charlas, pero esas inquietudes, digamos, esas expectativas que tenían las madres nos hicieron cambiar la metodología y cambiar además que no solamente eran las madres, sino que teníamos que involucrar a las usuarias, a sus usuarias de los servicios y a través
de esa interacción de esas madres con las usuarias, de esas historias de vida que esas usuarias de los servicios tenían, de esos temores, de esas inquietudes, empezamos a reconocer, empezamos a ayudar a las madres a que se reconocieran ellas como sujetos y que esas madres comunitarias empezaran a comprender y a reconocer el trabajo y a darle valor a ese trabajo importante que ellas desarrollaban y al poder de convocatoria que tenían esas madres y a la influencia que tenían esas madres dentro de sus comunidades. Estas mujeres viven en nacieron y crecieron en esos barrios, conocen a sus usuarias desde que son niñas y por lo tanto eso representa o tiene un valor bastante importante y significativo para el trabajo que ellas desarrollan. Miramos que en el primer curso participaron 74 madres, en el segundo curso participaron 150 madres FAMI y en este segundo curso tiene una particularidad y es que el Centro de Mayor Referencia de Parto, que es de Cartagena, que es la maternidad Rafael Calvo, iniciaba un proyecto que era el Banco de Leche Humana. Entonces, con el grupo, en coordinación con el grupo que maneja el Banco de Leche Humana, acercamos a esas madres comunitarias a ese proyecto. Y estas madres participaron activamente y ahora mismo son activistas del Banco de Leche, consiguen usuarias en sus comunidades, donantes para el Banco de Leche y han hecho un trabajo bastante interesante. Ese trabajo dio origen a esas dos investigaciones que ya tenemos los resultados y están pendientes para publicar, pero lo más importante es que ese trabajo nos permitió empezar un trabajo que va más allá de los números, va más allá de esos resultados y es empezar a documentar y a escribir la experiencia de lo que las madres comunitarias sienten y de lo que significó ese trabajo que hicimos con ellas. Como resultados, quisimos enfocar los resultados a lo que las madres comunitarias lograron, porque quiero aclarar que este no es un trabajo, no son unos logros del grupo de investigación, son un logro de las madres comunitarias. Y miramos que, bueno, capacitamos 150 madres, pásame la siguiente, por favor. Esto es un aspecto muy importante que las madres consiguieron. Ayer alguno de los expositores decía, nosotros no empoderamos a nadie, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos empoderamos a través de ¿qué? A través del conocimiento de nosotros mismos, a través de identificar esas fortalezas, identificar esas necesidades que nosotros tenemos para ser capaces de transformarnos nosotros para luego cambiar, ayudar a cambiar al resto de las personas. Entonces miramos que estas madres empezaron a hacer trabajos y estas madres comprendieron que su trabajo no era nada más con las gestantes que tenían a su cargo, sino que ese trabajo se extendía a las familias de esas embarazadas y se extendían a la comunidad en general. Entonces, empapelaban toda la comunidad colocando mensajes alusivos a la lactancia materna, hacían trabajo, se organizaron como grupos. Entonces, 4 madres de barrios que quedaban cercanos se reunían y juntaban a sus embarazadas para que las embarazadas amamantaran simplemente, para que las embarazadas conversaran acerca de su experiencia en la lactancia materna. Esas madres se involucraron, se empoderaron tanto de lo que hacían que allí están enseñando a las mamás a la extracción de la leche, porque una de las cosas que ellas identificaron fue que como tenían madres cabezas de hogar que tenían que salir a trabajar, tenían un problema en que se suspendía la lactancia porque las madres no extraían la leche, no sabían cómo conservarla y empezaron a hacer ese trabajo. Sus usuarias empezaron, nosotras no somos las que vamos a hacer las charlas, no son las que vamos a hacer las cosas, sino que sus usuarias colaboraban para mandar mensajes a la comunidad, para hacer trabajo, para ellas mismas enriquecerse como personas. Ahí está una mamá botando el tetero, ¿verdad? Entonces, el empoderamiento les permitió desarrollar todo este tipo de actividades. Vamos a la siguiente. Organizaron marchas de lactancia. Tenemos madres comunitarias que desde el 2014 iniciaron con nosotros, igual el 2015, y que ya nos están llamando para ver qué vamos a hacer este año. Y entonces esas madres en el mes de la lactancia materna, no es un día, sino un mes, desarrollan una serie de actividades, marchas con los niños de los hogares comunitarios y con vinculación de todas las madres. Cometatón de la lactancia materna, pásame la siguiente. Fortalecimiento de los conocimientos. Y eso no se tradujo en los números que ya tenemos, en que inicialmente cuando hicimos
la aplicación del instrumento, el 40% de las mamás no sabían cuándo iniciar la alimentación complementaria, el 38% tenían problemas en la extracción, para las técnicas para extraer la leche y para conservarla, sino que se reflejó ese fortalecimiento en las actividades que esas mamás comenzaron a hacer. Y entonces fíjense en esos auditorios cómo están de llenos, de repletos, y son auditorios en donde 4 madres FAMI o 5 se juntaban, llevaban a sus usuarias, y no solamente llevaban a sus usuarias, sino que invitaban a gente de la comunidad. Y en la diapositiva en la foto, perdón, número 2, miramos que hacían alianzas con los grupos organizados de la comunidad, en este caso el grupo de jóvenes que organizó un sociodrama en esta actividad que realizaban para promover y para educar en relación a la lactancia materna. Pásame la siguiente, por favor. Allí miramos las diferentes actividades que hacían con sus grupos. Otra cosa importante que logramos es la conformación de la red de apoyo a la lactancia materna. Y uno dice, bueno, una red, y como dice la profesora, una red, lo que pensamos cada quien va a depender del contexto en que estamos. Para nosotros es una red porque está conformada por nuestro grupo de investigación, está conformada por el grupo que trabaja en el banco de leche humana, que está una pediatra que es la coordinadora, la enfermera, la psicóloga y las auxiliares de enfermería, y eso ha permitido que esa es una mamá que tuvo unos niños prematuros, y eso ha permitido que las madres no solamente compartan con nosotros en el tiempo que estamos haciendo las actividades, sino que las madres comunitarias nos llaman, nos pasan un WhatsApp: tengo dificultades, tengo una usuaria que es prematura, que tiene problemas con el niño, y que nosotros nos desplacemos, ya sea a la vivienda de la madre o que la madre comunitaria lleve a esa puérpera al centro de atención primaria de la facultad. Que otro logro que tuvimos es que en ese centro de atención primaria abrimos un espacio de consultoría en lactancia materna y nos están llegando usuarias en compañía de sus esposos para recibir la asesoría de la lactancia materna, y eso para nosotros es un logro sumamente importante. Vinculación de las madres FAMI al desarrollo de las actividades educativas de las usuarias en mayor centro de referencia. Entonces, ¿qué hemos logrado? Bueno, ¿qué han logrado las madres? Es que tenemos un grupo aproximado de 20 madres que, en conjunto con la pediatra que coordina el Banco de Leche Humana, realizan actividades educativas en la maternidad Rafael Calvo, asistiendo como voluntarias a las salas de puerperio, a hacer educación y a promover la práctica de la lactancia materna, pero también a captar mujeres para que donen para el Banco de Leche Humana, para esos niños que están hospitalizados y que de pronto no cuentan con la posibilidad de recibir leche materna. La vinculación de las madres FAMI al Banco de Leche Humana, ya eso lo hablamos. Y otra cosa importante es la vinculación de las familias en las actividades que ellas desarrollan. Esto es fundamental porque las madres comunitarias entendieron que la lactancia materna no es una decisión de la embarazada. La lactancia materna es una decisión que necesita el apoyo fundamental de la familia. Y eso es importante, y ahí miramos actividades en donde hay abuelas, en donde hay suegras que participan en el desarrollo de estas actividades. Como conclusión, tenemos que el desarrollo de las actividades de promoción de la salud en estos grupos, en grupos organizados, se constituyen en una herramienta fundamental, pero en una herramienta fundamental porque permite o debe permitir primero el reconocimiento del sujeto de sí mismo, de cuáles son sus habilidades, sus miedos, sus temores, sus creencias, para que después que él se reconozca como él mismo, que él reconozca esas cosas, él sea protagonista de su propio desarrollo y ayude a otros sujetos de la comunidad a conocerse y a potencializar su desarrollo y así transformar y cambiar el entorno social y cultural en el que se encuentran inmersos. Por último, antes de despedirme, quiero hacer un reconocimiento a alguien que no está aquí, pero que sin ella, sin esa persona, esto no fuera posible. Esto es posible por ella, y es mi amiga y colega Roxana López, que es la líder del grupo de investigación y que con su intensidad y con su constancia permitió este trabajo. Y los dejo con una pregunta costeña, ajá. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer para garantizar que yo tome leche materna? Bueno, muchísimas gracias.